mientras Alejandra nos colabora con la carga de la presentación en el computador, voy a aprovechar este tiempito para presentarme y primero que todo darle las gracias a la Universidad Externado y a la Facultad por organizar este evento tan interesante y a ustedes, tan amable auditorio, por su atención. Este tiempo me parece muy bueno, este concepto de ciudades inteligentes aplicado a Colombia y tener personas profesionales como ustedes pensando y trabajando en innovar en este tema es sumamente importante. Este espacio me parece maravilloso, nuevamente muchísimas gracias. En nombre de NEC Corporation de Tokio, Japón y de NEC de Colombia, que atiende la región andina y Centroamérica desde Bogotá, les damos las gracias a todos, a la universidad y a ustedes por este tiempo. Mi nombre es Jorge Castro, yo soy ingeniero electrónico, especializado en gerencia informática y mercadeo. Tengo el trabajo en NEC de Colombia de manejar la parte de cloud computing, big data y ciberseguridad. Estamos manejando el concepto de ciudades inteligentes desde hace… ¿Ya quedó? Ah, maravilloso. Ok, gracias Alejandro. Desde hace bastante tiempo y bueno, hoy la charla que Mauricio me ayudó a preparar se llama Generando Ciudades Inteligentes. Generando Ciudades Inteligentes, pero primero voy a hacer simplemente una presentación sobre qué es NEC para que sepan quién es el que está transmitiendo estos conceptos y estas ideas y sepan más o menos, de pronto para quien no conoce, qué es la marca NEC o qué es la empresa NEC. NEC es un grupo económico que tiene más de 100.000 empleados en toda la compañía y sus filiales en el mundo. Vende un poco más de 30.000 millones de dólares al año, más o menos las exportaciones de este país, de Colombia. 270 subsidiarias consolidadas con sede en Tokio, Japón, y un poco más de un siglo y cuarto de experiencia comercial exitosa. En el tema de productos y servicios nosotros trabajamos el tema público, seguridad pública, satélites, televisión digital terrestre, en el tema de empresas, soluciones industriales, soluciones ofimáticas, telecomunicaciones de cuarta generación y quinta generación, cables submarinos, enlaces de microondas, soluciones de energía inteligente como baterías para almacenamiento y otro tipo de soluciones. Y en el tema de ciudades inteligentes, ¿cómo empezó NEC? Tal vez ustedes también en el comienzo de su posgrado escucharon sobre el concepto de las Naciones Unidas acerca de lo que está pasando. Junto con los consultores de las Naciones Unidas hicieron una evaluación de tendencias de lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo se resume en esta lámina muy rápidamente. La Tierra en el 2050 va a tener un poco más de, casi el doble de la población a nivel urbano. El crecimiento natural de la población más la migración de las zonas rurales a la ciudad va a hacer que se concentre un poco más del 80% de la población en las grandes ciudades, ciudades de más de 500.000 habitantes. Eso significa que las ciudades van a crecer al doble para el 2050 y el 2050 no es algo que esté muy lejos, es algo que estamos hablando de un poco menos de 20 años, 15 años, entonces, perdón, 25 años. Se me olvidó la suma. 30 años, más o menos, un poco más de 30 años. Entonces, este es el mundo de nuestros hijos, este es el mundo que vamos a vivir cuando estemos jubilados, este es el mundo que vamos a vivir y que van a tener que trabajar nuestros hijos. ¿Qué está pasando? Que si seguimos con las mismas tendencias, dicen las Naciones Unidas y sus consultores, los efectos de gases invernaderos se van a multiplicar por 50%. La demanda de energía casi que se va a duplicar, la demanda por alimento también casi que se va a duplicar y la demanda de agua va a aumentar un 60%. Y la Tierra no alcanza, los recursos de este planeta no van a alcanzar para manejar ese tamaño de población. Esa es la advertencia que nos está haciendo las Naciones Unidas. Eso significa que va a haber un colapso de los recursos naturales. Nosotros seguimos comiendo vegetales, seguimos comiendo animales, seguimos usando la energía del sol, del agua, del subsuelo y si seguimos a ese ritmo, la eficiencia con la que estamos manejando los recursos sencillamente no va a alcanzar. Un ejemplo de eso es muy sencillo, quiero hablarles de algo, de pronto a algunos les va a parecer un poco extremo,
y es el problema epidémico de la obesidad mórbica en los Estados Unidos, que ya está pasando a México. Un recurso escaso como lo es la alimentación, y que sabemos que en el África y en muchas partes del mundo donde hay extrema pobreza hay gente aguantando hambre, tenemos problemas de obesidad en los Estados Unidos. Curioso que se desperdicie un recurso tan valioso y que a la postre termine dañando a esas personas que se engordan y produciendo el problema de salud y de déficit en los presupuestos de salud que afronta hoy casi todos los países del mundo. La plata no alcanza para manejar la enfermedad que hoy estamos viviendo. Estamos comiendo alimentos que nos dañan, estamos comiendo alimentos con preservativos, conservantes, saborizantes, colorantes, un cóctel de sustancias químicas que sencillamente son cancerígenas y está demostrado en muchos estudios. No se trata de eso de una ineficiencia en el manejo de los recursos. ¿Qué podemos hacer para evitar esa tendencia? ¿Cierto? Aquí en las cifras no aparecen los problemas de salud, pero hay estudios que muestran que hay más gente que muere por malos diagnósticos médicos que por accidentes de tránsito. Entonces, ¿estamos manejando eficientemente nuestra salud? Hay muchas cosas que estamos manejando mal, que hay ineficiencia en lo que estamos haciendo. Y si no tomamos acciones hoy, nuestro futuro pues claramente va a ser un colapso. Dentro de ese colapso o ante esa advertencia que hacen las Naciones Unidas, la industria ha respondido con un concepto muy sencillo que se llama ciudades inteligentes. Hacer ciudades inteligentes significa que planeamos desde un principio las cosas para poder trabajar esta nueva demanda de gente que va a llegar a las ciudades. Esa, en el caso de Colombia, por ejemplo, un tema tan coyuntural como el posconflicto, significa que nos vamos a llenar de personas que van a venir a las ciudades, tal vez buscando mejores oportunidades, mejores empleos, mejores ingresos. ¿Y cómo vamos a manejar eso? Ese es un problema clarísimo que tenemos que pensar en Colombia bajo una perspectiva como la que nos alerta las Naciones Unidas. Y eso significa que vamos a tener millones de datos y, como Fabio, el colega de Cisco, decía, vamos a tener muchísimos datos que manejar, muchísima información que manejar, muchísimas cámaras, videocámaras instaladas en las calles que vamos a tener que manejar de una manera que nos permita garantizarle la seguridad a las personas, que nos permita garantizar el manejo eficiente de las cosas. El Internet de las cosas es ciertamente un habilitador de eso que tenemos que hacer a futuro, pero la información es mucha y esa información no la puede manejar una persona o un cerebro humano. Necesitamos herramientas automatizadas, computacionales, informáticas, que nos permitan tomar decisiones basadas en datos reales. Y para eso está, como decía Fabio, el Big Data, el Internet de las cosas, el Cloud Computing, pero necesitamos experticia, necesitamos prepararnos para eso. Entonces, ayer o antier leía una noticia que me llamó la atención y ahorita pensaba cuando Fabio hablaba de eso, que en Colombia cada vez hay menos personas en porcentaje queriendo estudiar ingeniería. Y las razones era porque no querían saber de matemáticas y porque lo veían muy complejo, y había otra razón, no recuerdo en este momento, pero no le veían como futuro a eso, querían otras cosas que fueran más prácticas, más entendibles. Y yo culpo de eso a los ingenieros, nosotros los ingenieros. No hemos podido transmitirle a nuestros hijos, a los estudiantes, a los jóvenes, que la ingeniería es algo agradable, algo útil, algo práctico. Yo tengo un hijo de 13 años y él cambió el fútbol, porque él quería ser futbolista, por la programación y el desarrollo de software. Me sorprendió y me enorgullece porque en cierta forma tuve la habilidad de transmitirle lo útil y el servicio que se puede prestar por medio de la tecnología al prójimo, a los demás. Y eso es lo que debemos hacer. Los ingenieros nos hemos equivocado y hemos puesto las matemáticas, la estadística y todas esas cosas demasiado complejas como para que las personas digan, no me hable de cosas técnicas, hábleme de algo que yo pueda entender y que sea práctico y que sea útil. Realmente la ingeniería es algo útil, práctico y al servicio de los demás. No es algo tan complejo, aunque hay muchas cosas complejas, de todas maneras podemos volverla sencilla. Y lo mismo le pedirían los financieros, yo como ingeniero a los financieros que me enseñen las finanzas de una manera práctica, le pediría a los abogados que me enseñaran de una manera práctica las leyes, sin números, sin cosas, sino diciéndome cómo está organizada la justicia en un país para poder hacer negocios, por ejemplo.
Entonces, manejar los datos es algo que necesitamos. Y hay la profesión de moda ahora es científico de datos. Muchos de ustedes seguramente estudiando ciudades inteligentes lo han visto. Y el científico de datos es una persona que tiene que saber de matemáticas, de estadística, de probabilidad, de programación, lenguajes de programación, cloud computing, big data, internet de las cosas y muchas otras más. Pero desafortunadamente ese científico de datos no sabe de agua, no sabe de alimentación, no sabe de medicina, no sabe de finanzas. Entonces se necesita otra persona que en NEC llamamos el domain expert o el experto de un dominio, que se sienta junto con un científico de datos. Son dos personas que se sientan a trabajar y a colaborar y a resolver problemas que se resuelven con Big Data y con ciencia de los datos y con Cloud Computing, problemas del agua, problemas de la medicina, problemas sobre cómo medir las estadísticas de la salud, las estadísticas del consumo de energía o la generación o la distribución de energía, etcétera, etcétera. Necesitamos que esas dos profesiones se sienten a hablar y para eso necesitamos hacer las cosas amables, ágiles y orientadas al servicio. Eso es lo que debemos hacer y prepararnos en nuestras universidades, como seguramente lo está haciendo aquí el externado. Muy bien, eso es la ciencia de los datos. El científico de datos tiene que aprender a manejar muchísima información, correlacionarla y convertir los datos en información, información que sea útil para el ser humano para que pueda tomar unas decisiones ágiles y soportadas, ¿cierto? Muy bien, NEC está pensando en lo que dijo en esa advertencia de las Naciones Unidas y está orientando sus productos usando innovación abierta, alianzas, modelos de negocios interesantes, consultoría, servicios de operación y tecnologías como Big Data, redes definidas por software, cloud computing, ciberseguridad, para generar algo práctico y útil, algo que entienda la gente, que entienda la sociedad. Seguridad de los recursos, garantía de los alimentos, la energía, etc. Seguridad contra la delincuencia, eficiencia en el consumo de todas las cosas que produce la tierra, y tratar de buscar igualdad de oportunidades para todo el que quiera aprovechar las oportunidades. Ese es el mensaje de NEC, orquestando un mundo más brillante. Eso queremos hacer, una tierra más sustentable, ciudades más con servicios públicos mejores, más seguras, seguridad en la infraestructura, seguridad en las comunicaciones, garantía en los sistemas económicos industriales, en el estilo del trabajo y finalmente darle una calidad de vida a las personas. Eso suena muy bonito, muy teórico, pero ahorita vamos a ver casos de éxito y unos videos. Tenemos audio, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Seguridad en los recursos, seguridad contra la delincuencia, eficiencia e igualdad. Ese es el mensaje principal. Y nosotros lo que queremos llevar a las ciudades es estos conceptos: bienestar, seguridad, eficiencia, sostenibilidad. Queremos llevar ese mensaje a los residentes, a los sitios de entretenimiento, como por ejemplo los estadios, los sitios de información, de eventos. Ese es, digamos, como el centro del mensaje, y estamos clasificando las ciudades por capas: una capa humana, una capa de transporte, una capa de TIC, de tecnologías de información y comunicaciones, y una capa de energía. Y de esa manera estamos ayudándole a las ciudades, no solamente en Colombia o en Japón, sino en el mundo entero, a planear, a organizar iniciativas de ciudades inteligentes, y eso es algo que cada uno de ustedes debe manejar muy bien. Al final vamos a ver un esquema con el que está trabajando NEC, que esperamos sea llamativo e innovador para ustedes sobre cómo hacerlo. Quisiera saber quiénes acá trabajan para entidades públicas. ¡Wow! Impresionante. Bueno, ¿y quiénes trabajan para industria o vendedores industriales que están como orientados al tema tecnológico? Bueno, ok, muy bien. Servidores públicos, me alegra mucho saber eso. Ok. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de una ciudad inteligente dentro de lo que está creando NEC? Mejorar el uso de los recursos de la ciudad, incrementar su productividad, hacerla más accesible y sostenible ambientalmente, tener una información mejorada para los ciudadanos. Ciudadanos más informados significa
ciudadanos sabios, automatización en lo más posible, lo que se pueda reemplazar con tareas automáticas que se logre. ¿Para qué? Para potenciar las capacidades humanas. Un hombre solo, sin el caballo o sin el buey, seguramente es más débil que un hombre con un buey o con un caballo, y estoy hablando de la sociedad agrícola. Después pasamos a la sociedad industrial y las máquinas empezaron a potenciar la capacidad humana y ahora producimos vestidos, ropa, alimentos en cantidades industriales, y eso potenció la capacidad de cada persona. Lo mismo en la sociedad de la información. Si nosotros usamos la automatización y la generación de información de manera automática, no vamos a reemplazar al ser humano, sino a darle más fuerza al ser humano para que pueda tomar decisiones mejores y tener más capacidad. Análisis offline de patrones de comportamiento, análisis online también de patrones de comportamiento, y algo muy importante, interfaces a terceros, algo que ustedes como funcionarios públicos en sus entidades debieran exigir en todos los pliegos o los proyectos de compra que saquen, que las cosas sean o tengan una API a terceras empresas, que no esté el sistema amarrado, que no sea propietario. Y ahorita vamos a ver cómo es de importante eso, porque cuando un sistema de información o una ciudad inteligente se organiza tecnológicamente para volverse algo que pueda calificarse como ciudad inteligente, debe proveer en Open Data, ¿cierto? Es un estándar de datos abiertos para que otras empresas puedan coger esa información y correlacionarla y darle valor agregado y abrir las puertas a la innovación en una ciudad. Entonces, interfaces a terceros. Hoy en día la mayoría de las soluciones técnicas son soluciones Waze. Por ejemplo, Waze es simplemente cómo encuentro la mejor ruta para transportarme del punto A al punto B y ya. Moveit, ¿cierto? Cómo uso no mi carro, sino el servicio público para de manera eficiente transportarme del punto A al punto B, pero no están correlacionadas. Y así hay muchas otras aplicaciones. Facebook es una herramienta de comunicación social que nos permite hacer muchas cosas, pero ¿cómo correlacionamos eso con el fenómeno que nos advierte las Naciones Unidas? Como Fabio decía, no manejamos ese concepto en NEC de ciudad conectada, pero sí me parece interesante porque nosotros empezamos con ciudades digitales. Ciudades digitales significa que hay internet, que hay 3G, 4G, que hay fibra óptica, y eso convierte a una ciudad en ciudad digital, que la penetración de computadores, de smartphones, de tablets y este tipo de dispositivos sea alta. Eso hace que una ciudad sea digital. Pero en una siguiente capa nos volvemos una ciudad inteligente, una ciudad que puede recoger la información de las cosas, de las personas, de los sistemas y publicarla. Pero otra capa adicional es esa que llamaba Fabio ciudad conectada, que prefiero decirle ciudad integrada, para no confundirlo con ciudad digital, porque una ciudad conectada puede entenderse como conectada a nivel de conectividad de telecomunicaciones, pero es conectada a un nivel mucho más alto, de conectar la información de todos los sistemas, así como funciona un cuerpo humano, ¿cierto? Que el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, todos funcionan de manera coordinada y hay algo que los integra, unas funciones conscientes y otras funciones inconscientes en el cerebro. Así debiera también funcionar una ciudad, un cerebro que ponga a hablar todos los sistemas de la ciudad, el sistema de movilidad, el sistema de transporte, el sistema de gobierno electrónico, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de medición ambiental y muchas otras variables, debiéramos poderlas conectar como funciona un cuerpo de manera holística, integral. Entonces, no hablamos de ciudad conectada, sino de una ciudad holística o integral. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Aquí está el cerebro de la ciudad o la plataforma núcleo de la ciudad inteligente, y por medio de redes de telecomunicaciones donde está el Wi-Fi, protocolos de comunicaciones, internet, fibra óptica y muchas otras formas de comunicación, que a través de sensores, a través de personas, a través de machine to machine y muchas otras cosas llegan a un sitio central, a ese cerebro de ciudad que normalmente es duplicado, en donde se pueden correlacionar los datos, correlacionar la información. Muy bien, esa visión multicapa de NEC permite crear esa última capa inteligente o más que inteligente que nos permite correlacionar variables y mezclar
cosas como la movilidad, la energía, el medio ambiente, los residuos, la seguridad, etcétera, etcétera, por medio de todo lo que Fabio nos habló, desde el Internet de las cosas, haciendo una traducción a un lenguaje común que pueda entender el Big Data y que se pueda procesar y presentar la información, además entregar interfaces abiertas para otras empresas, otros negocios, otras entidades que quieren jugar, probar, experimentar con la información. Cloud City Operation Centers es el nombre del producto NEC, el nombre comercial, pero quisiera ahí pararme un momentico porque esa es esa capa inteligente. Esa capa inteligente es un centro de operaciones de la ciudad que usa tecnología cloud computing. De pronto para los no tan técnicos, pero veo que aquí la mayoría son muy técnicos, el cloud computing es una forma eficiente de usar los recursos computacionales y pagar exclusivamente por lo que se usa. Si yo monto en mi entidad en la que trabajo un centro de datos de, no sé, 5 millones de dólares, en la hora pico muy seguramente no me va a atender todos los requerimientos de procesamiento que me lleguen del Internet de las cosas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es limitada y esos 5 millones de dólares tienen un tope, tienen una capacidad. Y si yo aumento al doble, invierto otros 5 millones y duplico la capacidad de cómputo, ¿cierto? Es posible que, bueno, logro atender las necesidades de cómputo en la hora pico. Pero ¿qué pasa en la hora valle? Que normalmente es la mayor parte del tiempo, que voy a tener una gigantesca infraestructura y costosa, y en la hora valle solamente voy a estar usando el 10%, el 20%, el 5% de esa infraestructura. Pues esa ineficiencia se soluciona con cloud computing. Cloud computing son gigantescas plataformas de cómputo que se venden a las personas y que hace un uso muy eficiente porque el modelo de facturación y el modelo de negocios que sigue cloud computing es que se cobra solamente por lo que se usa. De manera que en hora pico, si estoy montado en una nube pública, no voy a tener que pagar más ni pagar menos, sino uso y pago exclusivamente lo que necesito. Sea en hora pico, mucho tráfico, mucho procesamiento, o sea en hora valle, poquito tráfico, poquito procesamiento. Si uso poco la infraestructura, pago poco. Si uso mucho la infraestructura, pues pago mucho, pero sé que voy a tener un retorno a la inversión. Eso es cloud computing, por eso hay que tener mucho cuidado con invertir en fierros, invertir en centros de datos. Mucha gente quiere invertir en centros de datos porque siente que tiene el control al tener esos fierros ahí. Pero lo que está haciendo es un compromiso de un retorno a la inversión que no necesariamente va a lograr, pero con cloud computing ese problema se resuelve. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Usamos el cloud computing, usamos el Big Data, usamos el Internet de las cosas, usamos el Software Defined Networking para poder interconectar de manera eficiente los recursos y manejarlos y explotarlos hasta que lleguemos a esa capa inteligente de información. Aquí no se ve muy bien, pero quiero contarles de una iniciativa europea llamada FIWARE, Future Internet Ware. ¿Alguien ha oído nombrar FIWARE o FIWARE? Algunos dicen FIWARE. Ok, bueno, voy a tratar de ser muy resumido definiendo el FIWARE. FIWARE es una iniciativa europea a la que se le destinó inicialmente 600 millones de euros hace más o menos unos 6 años que empezó la iniciativa. Empezó con 60 millones de euros, pero ya van 600 millones de euros y la mitad ha sido por parte de empresas privadas para crear estándares y protocolos para ciudades inteligentes, empezando por Internet de las cosas, empezando por cloud computing, empezando por Big Data. Y el centro, el core de ese estándar es Hadoop. ¿Alguien ha oído mencionar Hadoop? Ok, muy pocos. Hadoop es un software, es un open source, un software libre, es decir, es gratuito. Entras a la página de Apache y puedes descargar el software de Hadoop. Es gratuito, lo puedes usar, un software de altísima calidad. Uno asocia el software libre con algo barato y malo. No, el software libre es algo de extremada calidad. Tal vez ustedes han oído la competencia de Windows, que es Linux, un sistema operativo que en muchas cosas supera a un software propietario como lo es Windows. El software libre es una cosa impresionante a la que a los ingenieros que están hoy aquí y a los técnicos les pido que investiguen mucho, porque se trata de una cosa gratuita, de excelente calidad y comunidades vibrantes que trabajan día a día para mejorar ese software y lograr seguridad, funcionalidad
eficiencia, operabilidad, usabilidad y muchas otras características que hacen de ese software algo impresionante. Pues bien, FeeWare es una iniciativa de la Unión Europea que lo que hace es permitir que las cosas se interconecten por medio de estándares. Ellos partieron de los estándares existentes de Internet de las Cosas, de los estándares existentes de Big Data. Su core es Hadoop, su core son muchos de los protocolos que mencionó Fabio, de Cisco, el colega, pero con un nuevo nombre y una nueva forma de interconectarlo. Todo es modular en FeeWare, de manera que si yo quiero conectar otro módulo a otro módulo, usar otro procesamiento, otro estándar de Internet de las Cosas, lo puedo hacer porque todo es basado en módulos e interoperabilidad, y de esa manera puedo garantizar que muchos pueden participar democráticamente en este tipo de estándares y tecnología. Aquí no se ve muy bien, pero en la parte de abajo está el Internet de las Cosas, están los sensores, los dispositivos, las redes sociales. Todo eso llega a una capa de Internet de las Cosas estandarizada para que el Big Data la pueda procesar de manera estándar. Y se generan cosas como, voy a leerlo porque no se ve bien, sistemas de información geográfico, sistemas de reportes, sistemas de flujos de trabajo para BPM, Business Process Management, sistemas de notificaciones de publicación, suscripción, que son sistemas automáticos, y todo eso se entrega por medio de APIs estándar o Application Program Interface a soluciones de inteligencia de negocios o tableros de reporte y servicios inteligentes, Smart Services. Más o menos eso puede resumir a FeeWare, y lo que hizo NEC fue coger esta iniciativa en la que está trabajando una comunidad muy vibrante de desarrolladores patrocinados por la Unión Europea, creando estándares y software gratuito. Sobre eso NEC construyó una distribución o una versión de FeeWare funcional, y con eso es que estamos trabajando el cerebro o el City Operation Center para instalar en las ciudades. Y ahorita vamos a ver ejemplos prácticos con el alcalde hablando y soluciones funcionando. Precisamente es en Santander, la ciudad de Santander, en la provincia de Cantabria, al norte de España, una ciudad porteña muy rica, muy vibrante, el centro del Banco Santander, donde está la universidad muy famosa de Cantabria también, y en esta ciudad pues nosotros estuvimos trabajando con sus autoridades para ayudarles a crear el concepto de Smart City. Nosotros fuimos, entre otras industrias, colaboradores de esta iniciativa de Smart City. Ellos querían simplemente hacer una ciudad que retenga el talento, que no haya cerebros fugados y que la gente se enamore de la ciudad y del país para quedarse, que haya refuerzo de la industria local, una cierta protección a la industria local, oportunidades de negocio y empleo, mejora de servicios públicos, atracción de inversión, aumento de su fama a nivel internacional y un impulso al sector tecnológico. Ese era el proyecto Santander Ciudad Inteligente, Santander Innovación Abierta y Modernización de la Administración. Aquí tenemos un demo que hay en la ciudad instalado de parte de NEC, que opera el City Operation Center de Santander City, con diversas verticales trabajando, y en estos mapas se puede ver de manera muy fácil cómo se pueden correlacionar variables. Ahorita hablo más de eso. Aquí hay fotos del demo, está el alcalde cuando se inauguró, las diversas pantallas, las diversas funcionalidades, cuando se reunió a la prensa para hablar de lo que se estaba haciendo con la ciudad, cuando se hizo el lanzamiento, y aquí tenemos un video, vamos a ver si nos funciona el audio. Antes de ver el video, este video hace énfasis en una de las verticales, que es recolección de basura. Fabio nos habló de algún ejemplo, creo que en Barcelona, esto es en Santander. Allí vamos a ver al alcalde hablando, vamos a ver un poco lo que piensa el señor que maneja el camión recolector de basura, porque nosotros instalamos esos sensores en las canecas de basura y los conectamos a través de las interfaces estándar IoT basado en FeeWare, y vamos a ver qué opina la ciudadanía, qué opina el alcalde, qué dice la gente. Vamos a ver.
Hoy hay mucha información en la ciudad que viene de las infraestructuras del Internet de las Cosas. Podemos utilizar esa información no solo para saber cómo está funcionando la ciudad, sino también para crear nuevos servicios que sean de utilidad a los demás. La tecnología nos ofrece muchísimas más posibilidades que antes para que los servicios sean mucho más accesibles, sean mucho más eficientes, sean mucho mejores también de cara al ciudadano. In the last 10 years, there's been a lot more technology introduced, which Recolector makes de the service a basura, el lot more conductor efficient. que habla muy The buen technology is inglés. based on knowing the position of all the bins in Santander. Chips which are inside the bins say whether it's full, half full or empty. Los I can be recolectores de guided to take basura, the best los route to sensores. collect the bins that are only full, minimalizing the environmental impact. The Cloud City Operations Center is considered the brain of the city because it's the place really managing all the events that are happening in the city. NEC is really adding value through a smart platform associated to the waste management in order to demonstrate to the citizens that this technology is getting them a better services and at the end of the day a better life. En todo ello, el ciudadano es la clave. La Smart City está pensada para el ciudadano. What we're doing is helping people to live and work safely and securely and enjoy their surroundings. NEC has got a range of different solutions from biometrics through to situation awareness and cybersecurity, and deployed the fastest and most accurate biometric solutions. Traffic movements, crowd build-ups. You're improving people's lives, giving them the feeling of security. Safer Cities is not just about the technology. It's about the real benefits that it brings to members of the public. La introducción de tecnología que estamos haciendo en Santander, gracias a NEC, nos permite pensar que en el futuro gestionaremos la ciudad de una manera completamente distinta. Orchestrating a brighter world, NEC. Muy bien, en este video vimos al conductor de estos camiones recolectores de basura. La solución simplemente tomaba la información de los sensores para hacer una ruta eficiente, solamente recoger la basura en donde ya está casi lleno o se desbordó de pronto, y evitar de esa manera recorridos ineficientes con su correspondiente gasto de tiempo, congestión de tráfico, generación de gases y de contaminación y diversas ineficiencias. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo se puede usar la tecnología, el Big Data y la analítica para generar operatividad. Otra cosa que se puede hacer con la tecnología, NEC trabaja sistemas de vigilancia por medio del video, pero más que cámaras, simplemente hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Creo que este es el ejemplo del Tigre, Argentina. Es una pequeña ciudad al lado de Buenos Aires, en donde se concentra una población interesante. Es como una ciudad dormitorio, la gente va y trabaja en Buenos Aires, pero tiene su casa en el Tigre, muy cerca de Buenos Aires, y en esta ciudad pues simplemente organizaron muchas cámaras, muchos centros de operación, y gracias a la videoanalítica se puede detectar placas buscadas, vehículos robados, cruces prohibidos. Se puede censar cosas como, por ejemplo, carros circulando, en el caso de Colombia, en el pico y placa ambiental, vehículos pesados circulando por donde no deben circular o a la hora que no deben circular, una persona que se cae porque tal vez la atacaron o porque tal vez tuvo un ataque a su salud, aglomeración de personas en sitios donde no debe haber aglomeración de personas, o pasos peatonales en sitios donde no debe haber pasos peatonales, exceso de velocidad con detección de placa, parqueos en sitios prohibidos, circulación de peatones por una zona peligrosa, ventanas abiertas en un parqueadero para avisarle al conductor antes de que salga del parqueadero, y ese tipo de cosas son reales, se hacen con videoanalítica. Es una de las formas de inteligencia artificial que usan Big Data que está trabajando NEC. Aquí vamos a ver ahora un video muy rápido de la ciudad del Tigre. In the area of urban surveillance, NEC has built an integrated center for urban safety, which enables different state agencies, such as the police, gendarmerie, prefecture, fire department, civil defense, and medical emergency, to better coordinate their efforts in safety and security.
The aim is to increase efficiency and reduce operating costs, not to mention improving the responsiveness of these agencies. The reduction of crime rates begins with deterrence. A properly implemented urban surveillance solution is an indispensable tool that makes a difference in preventing or solving crimes, offenses and accidents, as well as emergency response. Muy bien. Ahí vimos unos drones que tienen montadas cámaras. Esas cámaras transmiten su señal de video al centro de analítica de video y se pueden detectar cosas como una persona ahogándose en las playas de Cartagena o cumpliendo con la ley de vigilancia de las piscinas de una manera automática, como existe en Colombia la ley de piscinas. Son cosas que se pueden hacer y programar en la videoanalítica por medio de APIs e interfaces abiertas que van a ciertamente mejorar nuestra calidad de vida. Otros casos interesantes es, NEC está muy enfocado al tema biométrico, es líder en el mundo en biometría dactilar y biometría facial, además de otros tipos de biometría como el ADN, como la información de las venas o la información de las orejas. Las orejas también pueden identificar a las personas. Entonces, en el caso de Brasil, nosotros manejamos el sistema de identificación civil de ese país para identificación de huellas de personas en bases de datos criminales, por ejemplo, listas negras o listas blancas. En Argentina manejamos para el Ministerio del Interior y el Transporte un sistema de identificación dactilar para 25 millones de usuarios. Para el sistema de votación de Bolivia, nosotros hicimos en tiempo récord un empadronamiento de los electores muy rápido con garantía de huella dactilar para que se pudieran cumplir unas elecciones en tiempo récord en ese país. En el Ecuador también, para la zona de Guayaquil, en el sur de este país, un sistema de enrolamiento, actualmente tiene 2 millones de registros de biometría dactilar. En Japón es muy conocido la biometría de NEC, tal vez un caso de mostrar sea el de los parques Universal. Este parque de diversiones gigantesco permite el ingreso a las diferentes zonas de atracción, a los parques, por medio de identificación biométrica. Las personas pueden entrar y salir simplemente mostrando su cara ante una cámara para poder ingresar, y el sistema de facturación al final le hace un descuento en una tarjeta inteligente. De esa manera pues se hace muy rápido ingresar o salir o programar una ruta turística en estos parques de diversiones. En el caso de Brasil hicimos también tecnología de reconocimiento facial para 14 aeropuertos internacionales y el objetivo es detectar pasajeros peligrosos. En el caso de Singapur, desde 1996 se maneja el sistema de inmigración en la parte de los aeropuertos internacionales con tecnología biométrica de NEC, lo mismo en Hong Kong y en Macao. En el caso de Brasil, también nosotros para la Copa Mundo 2014 participamos en la habilitación de los escenarios deportivos, pero la iniciativa no era solamente el fútbol como de pronto está ocurriendo ahora. Voy a contarles el caso de Recife. Recife es la capital del estado de Pernambuco y el gobernador de Pernambuco sabía que había un problema en Recife, en la ciudad. La ciudad se agotó, no tenía espacio para más personas, es una ciudad muy vital, muy vibrante, un puerto industrial, comercial muy importante y ya no tenía dónde más crecer, pero después del río había una zona en donde se podía plantear un crecimiento. A esa zona se le llamó Ciudad de la Copa Mundo, y en el estadio de Recife se supone que se iba a jugar la final del Mundial, pero hubo los problemas que todos ya conocen y que pararon muchas de estas iniciativas. Sin embargo, NEC pudo contribuir en crear el estadio inteligente, pero alrededor de ese estadio de fútbol inteligente había una zona residencial, una zona industrial, una zona comercial, otras zonas de entretenimiento planeadas, una pequeña expansión de la ciudad inteligente con espacios para la ciudad futura. Realmente no se trataba solamente de estadios de fútbol como políticamente se trató de promover para lograr agilizar los procesos políticos allá, pero era de fondo y el presupuesto grande, no era para los estadios, sino para las ciudades alrededor de estas plantas deportivas. En Colombia, en Medellín, instalamos en el estadio Atanasio Girardot nuestro software biométrico facial, porque el alcalde puso un reto bastante interesante de hacer un estadio seguro,
Por medio de cámaras se identifica a las personas, el alcalde simplemente quería limitar el número de personas que ingresan al estadio que tienen antepasados o que tienen pasados de violencia. Lo que se hace es identificar muy rápido a las personas en este estadio y de esta manera se pueden hacer varias cosas. Las autoridades policiales pueden hacer varias cosas y los organismos de seguridad en el estadio. Advertirle a la persona, está siendo monitoreada, sabemos dónde está, usted tiene pasados violentos, sepa usted que estamos vigilándolo. O simplemente decirle usted no puede entrar. Ya van muchas veces en que usted ha violado las normas de seguridad y de comportamiento y necesitamos garantizarle la integridad a la humanidad de las personas que sí vienen a disfrutar de los espectáculos deportivos que hay en este estadio. Cosas por el estilo se pueden hacer demasiado rápido por medio de la biometría facial. Va a haber un reportaje de este estadio por televisión muy pronto, se está organizando para que todo el país lo conozca y de hecho ya el gobierno está planeando una iniciativa que se llama Estadios Seguros, algo que se ha logrado mediante esta tecnología. Otra cosa que se hace es que las autoridades aeroportuarias, el IA, se me olvidó el nombre, la autoridad aeroportuaria quiere lograr que los tiempos de un vuelo internacional, sobre todo en los aeropuertos grandes del mundo, los más congestionados, puedan reducir el tiempo a 15 minutos desde que la persona se baja de su taxi o su vehículo de transporte cuando llega al aeropuerto hasta cuando está sentado en el avión porque ya va a despegar el avión. 15 minutos, de 2 horas a 15 minutos. ¿Cómo entró NEC en este reto? NEC, creo que esto es un video. En este reto lo que hace es que la persona apenas ingresa al aeropuerto se registra una única vez y en el avión, al ingreso en el puente, en el Aerobridge, este dispositivo por donde entran los pasajeros al avión, se identifican las personas. Si faltó alguien, facialmente, por medio de biometría facial, y es muy fácil que la aerolínea sepa si ya está completo el vuelo, si hay alguien colado o si falta alguien todavía por entrar. Y de esa manera se pueden reducir los trámites para lograr pasar de 2 horas o de 1 hora típica en estos aeropuertos a solo 15 minutos. Otras soluciones más sencillas que tienen que ver con la parte industrial. Aquí está el puerto de Acu, en Brasil, es un puerto sumamente industrial, allí hay una acumulación de empresas industriales y allí lo que hemos instalado son sistemas, circuitos cerrados de televisión, equipos de control de acceso, redes inalámbricas, puntos de acceso, cableados, switches. Estamos también planteándoles la posibilidad de detectar los barcos que llegan. Hay una modalidad de crimen que es que sale un buzo del barco y coge mercancía prohibida y por debajo del agua entra, ya no me quedan sino 5 minutos, e ingresa mercancía de contrabando desde el barco. Entonces son cosas que ayudan a prevenir. Sistemas de simulación de inundaciones con datos geológicos, con los niveles de agua por medio de sensores, por medio de los datos climatológicos con los satélites que maneja NEC. Se observan los datos de los clientes, se analizan en un servidor y se muestran los resultados de cómo podría ocurrir una inundación, algo muy valioso para Colombia ciertamente en las épocas de invierno fuerte. O deslizamientos, predicción de deslizamientos de tierra. Los sensores se instalan en las zonas de riesgo, se instalan sensores, se mide la superficie de la tierra, datos meteorológicos, los datos del suelo, información de clima, información de topografía, se hace un análisis y se muestra una guía detallada de lo que puede pasar en caso de inundación y cuál sería el daño, o prevenirlo, pronosticar que va a haber un daño. Eso pasó en Río de Janeiro. En Río de Janeiro tristemente murieron casi 100 personas porque el río que atraviesa la ciudad tuvo un deslizamiento y esa muerte ocasionó pues obviamente un caos, un trauma en la ciudad y ellos destinaron un presupuesto para poder instalar, ya tenían instalados los sensores y tenían mucha información recopilada de 8 años. NEC llegó con sus algoritmos y lo que hizo fue recoger todos esos datos y crear un sistema de simulación de desastres.
Ahora se puede saber con información de clima dónde hay más lluvia, dónde hay más humedad del suelo, qué está pasando con la tierra y qué peligros puede haber para la población o las casas en estas favelas alrededor del río, en donde pueden haber desastres y pérdidas de vida como la que ocurrió en aquel año trágico, en el 2010. Bueno, aquí información. En Colombia llevamos, y en la región andina y Centroamérica, 50 años, 300 empleados, cubrimos 11 países, 140 millones de personas en estos 4 países. Y trabajamos en este círculo, en esta iniciativa de la IEEE del 2012. Normalmente, ¿qué le decimos a los alcaldes y a las autoridades que hagan en las ciudades? Es que analicen la infraestructura existente, que analicen el ambiente natural que tiene la ciudad, su forma de gobierno, lo que dice la gente, lo que dice la economía, que se formulen políticas, que se formule la organización, y nosotros apoyamos en esta parte de tecnología para generar una iniciativa de ciudad inteligente y sacar un primer plan de ciudad inteligente en el que podemos colaborar no solamente en la etapa de creación del plan, sino después en su implementación. Nuestros datos y finalmente un videito para terminar. From every part of the world, so that people can live a life of enrichment. With unparalleled information and networking technologies, NEC creates a future filled with hope, with people all over the world. Estas tecnologías nos permiten garantizarle a las personas una mejor vida. Orquestando un mundo más brillante es orquestar una vida más brillante para cada persona, cada empresa, cada ciudad, cada país. Ese es el objetivo de NEC y la tecnología puede ayudarnos muchísimo para lograr ese objetivo. Nuestro mensaje es innovemos, seamos creativos, seamos innovadores. Y quisiera invitarlos a que buscaran en la página de NEC, www.nec.com, algo que se llama el 100 Plus Innovator Series, la serie de 100 innovadores. NEC tiene más o menos 1000 investigadores trabajando en los 5 continentes, en 13 centros de investigación, creando todas estas tecnologías y estos casos de éxito que ustedes vieron hoy y muchos más. Y hay la historia de cómo nace la innovación. Allí estos investigadores cuentan cuáles fueron sus problemáticas, cómo crearon los algoritmos, cómo sufrieron, cómo se movieron, qué los motivó, qué los desmotivó para poder crear estas tecnologías. Nosotros somos en Colombia un país que consume tecnología, pero no tanto que produce tecnología. La invitación es a pararnos en hombros de gigantes y empezar a construir tecnología sobre lo que ya está construido, como el caso de freeware, estándares abiertos y gratuitos que nos permiten crear ciudades inteligentes, software alrededor de módulos habilitadores, interconectados y gratuitos sobre los que podemos construir con mucha creatividad y con mucha innovación cosas a futuro para este país. La innovación es algo que se aprende, no es algo con lo que se nace, lo aprendemos, lo desarrollamos y si lo cultivamos lo podemos hacer. Y estos ejemplos de estos 100 innovadores que aparecen en la página son historias bastante interesantes que nos van a motivar a estudiar matemática, probabilidad, estadística, a convertirnos en científicos de datos y a unirnos con los expertos de dominio para poder crear soluciones para el posconflicto, para el problema de escasez, el problema del gap digital, la brecha entre ricos y pobres que tenemos en este país. No sé si hay preguntas, si alguien tiene alguna pregunta.